Dicen por ahí, dentro de todos los dichos que me gusta como buscar para ilustrar las reflexiones, que las palabras se las lleva el viento. Sobre todo cuando usted hace un contrato, un acuerdo con alguien y no firmó nada, y usted, pero es que dijimos eso y usted firmó en alguna parte, si no quedó firmado, de pronto con un testigo puede ser que usted salga bien librado, pero si no hay nada ahí, cualquiera se puede echar para atrás, ¿no? Y si sigue verbalmente, simplemente se lo lleva el viento. Y ustedes saben, como dicen por ahí, los únicos que nos echan para atrás son los ríos, por ahí dicen. Sin embargo, hay palabras que, aunque no queden escritas, no se las lleva el viento. Como por ejemplo, cuando alguien nos afirma, nos da una palabra de aprobación, eso nunca se olvida, uno siempre queda con eso y marca la vida. Pero de igual manera, cuando alguien nos da una palabra negativa, quizás de ofensa o de crítica, eso sí, y sobre todo si viene de alguien cercano, eso sí queda marcado en el corazón. Y después le dicen, ¿se acuerda que usted me dijo eso? Y uno dice, ¿yo dije eso? Pues afortunadamente no quedó grabado, pero eso sí no se olvida y quedan algunas personas con una, ¿cómo es que se llama? Con una mente histórica que no se olvida eso que supuestamente usted dijo y no hay manera de probarlo o de echarlo para atrás. Esas palabras marcan la vida de las personas y tienen un efecto que a veces no sabemos hasta dónde puede llegar ese tipo y sobre todo, como digo, de las personas de donde provienen esas palabras. Hoy en día, sabiendo que las palabras tienen mucho poder, porque eso lo sabemos nosotros, las personas dicen y escriben cosas que afectan a otros y casi no se dan ni cuenta. A veces alguien me dice, vea, yo tengo algo con alguien, le voy a escribir. Y yo le digo, no escriba. O le voy a mandar un audio, tampoco. Llámelo, porque lo que usted escriba, eso queda ahí y eso es peligrosísimo. Y a veces escribimos o mandamos audios y la persona lo puede interpretar y eso queda ahí. Y después usted diga que usted no lo dijo, como por alguien dice por ahí, no, yo no dije eso, lo que quise decir fue otra cosa. Mejor, si va a hablar con alguien por alguna situación, mejor llámelo o encuéntrese con él y hablen cara a cara, porque eso puede después ser usado en su contra, ¿no? Pero a veces decimos cosas que con ese argumento de que hay la libertad de expresión, todo el mundo puede decir lo que quiera y todos los demás tienen que aceptar lo que dice. A veces nos arrepentimos de haber dicho lo que dijimos o escribimos, pero muchas veces no. Yo no tengo nada que arrepentirme, dice la gente por ahí, ¿no? Y decimos cosas que marcan y, como decía ahora, no nos imaginamos qué tanto puede afectar eso a una persona. ¿Cuál es el estado de ánimo de esa persona? Y uno no tiene ni idea. Y usted me dijo ese día, usted dijo tal cosa ese día y eso me marcó, me dañó, me hizo sentir mal, bueno, y cosas como esas, ¿no? Y sabiendo del poder que tienen las palabras, yo creo que nosotros debíamos ser más medidos con lo que decimos, ser más prudentes con lo que decimos. Y a veces no, a veces dicen, no, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que sea y como sea. Y a nosotros, que sabemos lo que dice por allá en Mateo 12:36, cuando el Señor dijo, de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca, daréis cuenta en el juicio. Ah, es que Señor, eso era molestando, yo la verdad no sabía eso. El Señor dice clarito ahí, de toda palabra ociosa que ustedes hablen con su boca, darán cuenta en el juicio. No se las lleva el viento, el Señor nos la olvida. Hoy quiero que reflexionemos sobre unas palabras que el viento no se puede llevar y que tienen la garantía de que producirán mucho y cosas buenas. Hay un texto que estamos estudiando estos días, lo usamos el miércoles en nuestra reunión de oración. Está en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 13. Claro, no vamos a leer todo el capítulo, pero todo está conectado con todo el capítulo 55, que fue el que acabé de leer, que habla de que vengan a mí, compren sin dinero, los sedientos vengan y beban a las aguas. Y después hay unos porqués. Dice el versículo 6, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle, por tanto, Él está cercano. Y luego más adelante dice el versículo 8, porque mis pensamientos, eso que nosotros conocemos, son más altos que sus pensamientos y mis caminos más que sus caminos, dice el Señor. Y llegamos al versículo 10, que dice así. Ahora, eso es como consecuencia dice el versículo 6, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y aquí llegamos al versículo 8 que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra
que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice otra versión, y tendrá éxito, dice. Permítanme leer otra vez este versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será traída. Dice el Señor, que así como desciende la lluvia y la nieve, y riega la tierra y hace producir y germinar, y da fruto y semilla y pan al que come, dice, así mismo será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará producir. De esa palabra quiero que hablemos esta mañana. Señor, gracias por este momento, por tu palabra. Señor, que a veces olvidamos cuán importante es para nosotros. A veces, Señor, en medio de tantas palabras que hay hoy en día, se confunde, se pierde, Señor, la ignoramos. Pero permítenos, Señor, entender que tú tienes tu palabra siempre para nosotros, palabra oportuna, palabra que edifica, palabra, Señor, que fortalece, que sana, Señor. Gracias te damos. Todos saben, como aquel hombre que dijo, Señor, que una sola palabra tuya bastaría para sanar. Señor, nosotros sabemos también, pero a veces tu palabra la editamos, a veces tu palabra la menospreciamos, a veces la dejamos olvidada. Pero gracias por recordarnos esta mañana que tu palabra no vuelve vacía y que tú, Señor, harás que prospere y que dé fruto y que germine. Señor, te damos gracias. Amén. Ya dijimos que las palabras, dice la gente, se las lleva el viento. Y claro, no aplica aquí, obviamente, ¿no? Incluyendo las palabras que nosotros decimos y escribimos que afectan a otros. Pero aquí el profeta nos recuerda que Dios no es un palabrero, que Él no dice cosas por decir, como lo solemos hacer nosotros, ¿no? Que Él sencillamente no tiene de qué arrepentirse con lo que dijo. Él lo dijo y así es porque Él es perfecto. Y si algo que nos da seguridad a nosotros es precisamente eso de su palabra. Además de que aquí, porque eso es una promesa que el Señor, todo el capítulo 55 es una promesa, dice que esas palabras que Él da tienen un efecto y que aquellos que las reciben van a recibir ese efecto que produce la palabra. Estaba escuchando esta mañana y anoche también una conferencia de un teólogo que ya murió, pero que es muy, muy especial. John Stott decía, vea, alguien dijo que si en este momento entrara aquí a este lugar un personaje muy reconocido, no sé, él hablaba de Shakespeare, pero cualquier otro, Simón Bolívar, yo no sé, todos nos pararíamos, ¿cierto? Y saludaríamos o aplaudiríamos, decía. Dice, pero si en este momento entrara Jesucristo en carne, pues todos nos caeríamos arrodillados y tocaríamos el borde de su manto para que nos sanara, decía este hombre. Decía, pero eso no va a suceder, eso no sucederá hasta que venga el fin y el Señor se presente como lo ha prometido. Y decía, pero si el Señor no viene, ¿qué es lo más cercano que tenemos de Dios nosotros en este momento? Lo más cercano que tenemos, su palabra. Ahí está. Lo más cercano y tangible que tenemos es su palabra. Y ahí está. Que ha sido atacada, que ha sido menospreciada, que sigue siendo cuestionada, lo que sea. Pero sigue siendo la palabra de Dios. Y ahora que nosotros, además de que estamos hablando de fructificar este año, nos promete esta palabra que leímos acá en Isaías 55, que su palabra es lo que necesitamos para dar fruto, para germinar, dice, como vamos a ver a otras partes del mismo libro de Isaías, y dar el fruto que Dios quiere que demos y que espera que demos nosotros. Es a través de su palabra, no hay otra manera. Su palabra es la que nos permite saber esto, ¿no? Hemos dicho, como decíamos, que vivimos en un tiempo donde se aboga por el pluralismo. Y el pluralismo no es otra cosa que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, así sean bobadas o cosas descabelladas, y que los demás tenemos la obligación de escucharlos y aunque no estemos de acuerdo, respetar. Usted dice que es perro, pues usted ¿qué le va a decir que no? ¿Cómo le digo que no? Usted diga lo que quiera. Y es parte del pluralismo que se vive hoy en día. Nadie se atreve a cuestionar al otro porque usted es intolerante. ¿Cómo no acepta lo que el otro dice? ¿No?
Claro, a veces cuando uno habla de que Dios es Dios y que la palabra dice esto, a nosotros sí no son tan tolerantes con nosotros. Eso estamos viviendo hoy, ¿no? Es un tiempo donde, como dice la canción, palabras, palabras, tan solo palabras hay entre los dos, ¿no? Es un mundo en el que abundan las palabras, muchas palabras, en todo, ¿no? Se dicen, se escriben, se envían, se cantan, bueno, lo que sea. Pero en medio de todas esas palabras, la palabra de Dios se refunde y se confunde. Es un riesgo muy grande. Como cuando la gente escribe, y a mí me llama la atención, a veces se escribo, pero a veces ya como que me aburro, que dice, Dios te dice hoy. Y yo digo, ¿y dónde dice? ¿Dónde dice que Dios te dice hoy? Póngame el versículo por lo menos. No, es que Dios te dice hoy. Eso es como, primero tomar el nombre del Señor en vano. Y quizás, como dicen los derechos de autor, porque puede ser que sí esté citando algún versículo, póngale el versículo y el capítulo. Porque es parte de lo que debe conocer la gente. Sino que dicen es que si le pongo versículo y capítulo, la gente no lo cree. Pero no es que Dios te dice, bueno, eso dicen los brujos igual. No es que Dios te dice, o el horóscopo, Dios te dice esto. Y a veces caemos en eso. Quiero que veamos dos cosas esenciales que nos presenta esta porción de este capítulo 55. La primera es que ustedes la vieron ahí. Dice, esas palabras de las que el Señor dice que serán como la lluvia y la nieve, son palabras que hacen producir. Hablábamos de palabras que destruyen, ¿no? Dice por allá en Proverbios, no recuerdo qué capítulo, dice que hay personas que tienen, su boca es como golpe de espada, que abren la boca y si usted no se agacha lo decapitan. O sea, personas de esas que cuando hablan, dañan. Pero esta palabra no es así. Esta es una palabra que es productiva. Seguramente todos podemos recordar, no solo cuando hemos escuchado, sino cuando nosotros mismos hemos hablado palabras necias y muchas veces quisiéramos recoger esas palabras. Uy, yo no debía haber dicho eso. ¿Por qué lo dije? Y ya no hay nada que hacer. Ahí usted lo dijo y quedó marcado, pero muchas veces nos sucede eso, ¿no? Palabras que de pronto produjeron risas, pero también vergüenza o quizás indignación. Y a veces la gente no se da cuenta de eso, que hablan tanto, que como que, por allá como alguien dijo en alguna oportunidad, como que uno quiere decirles, pero ¿y por qué no te callas? ¿Cierto? Porque es que hay gente que no se mide con eso de que tú puedes decir lo que quieras, no se miden en lo que dice, ¿no? Si todos nos concientizáramos del poder y el valor que tienen nuestras palabras, seguramente las palabras que diríamos serían muchísimo más productivas y serían más poquitas, creo yo. Más pocas, ¿no? Y el Señor aquí le está hablando, de hecho, el mensaje del capítulo 55 del Señor a través de Isaías es al pueblo que está cautivo en Babilonia. Un pueblo sin esperanza, un pueblo esclavizado, con su país destruido, sin rey, están de esclavos en Babilonia. Y ese es el mensaje que le da cuando le dice, ustedes vayan y compren sin dinero. Ustedes, ¿por qué compran lo que no deben comprar? Y una cantidad de cosas. Dice, son una promesa muy interesante. Y aquí le está hablando de eso, ¿no? A el pueblo que está cautivo en Babilonia, que se siente desamparado, que no tiene esperanza y le recuerda una serie de promesas. Y esta es una de ellas, lo que va a hacer su palabra. Noten ustedes esto, porque un pueblo así esperaría que viniera su Dios con su ejército a liberarlos. Y Él les dice, les doy mi palabra. Eso les tiene que valer. Dios dijo que era así, y si Dios dijo, Dios no miente. Y Dios cumplirá. Quizás se demore, pero así es, ¿no? Les dice que si no tienen dinero, Él les proveerá para que compren sin dinero. Que lo busquen y lo escuchen, porque los pensamientos de Él son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros, son inimaginables. Les promete que los hará retoñar y germinar. Ese pueblo que está en esclavitud es un pueblo que se siente en el desierto, reseco, donde no hay nada, donde solamente crecen espinos y cardos. Y el Señor les dice, yo les voy a enviar mi palabra, que hará germinar. Van a crecer árboles, cipreses, ya no solamente crecerá ortiga ni espinos, sino que hará que germine. La única garantía que tienen es creer lo que Dios ha dicho. Igual nosotros. ¿Qué garantías tienes tú de que Dios va a actuar? Dios lo dice. El problema es que nosotros somos muy, como que queremos todo inmediatamente, ¿no? Ya. Y ahí entramos en un problema. Porque el Señor lo ha dicho cuántas veces, ¿no?
Para él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? Puede ser que él conteste ya, o puede ser que se demore. Él contesta y cumple lo que dijo, pero hay que descansar en que él es soberano y él sabrá cuándo lo hace, ¿no? Lo que aquí dice el profeta Isaías, entonces, resuena con aquello que le dijo Jesús al diablo cuando lo tentó. ¿Recuerdan ustedes? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo citó Jesús en el Evangelio, pero lo tomaron de Deuteronomio, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando les dio el maná, Deuteronomio 8, que dice, les doy el maná, pero quiero que sepan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, si nosotros dimensionáramos o como que valoráramos esto como debe ser, estudiaríamos la palabra. Hay muchas cosas que se ofrecen, cursos para estudiar la palabra, para profundizar en ella. Y diríamos, bueno, si yo quiero que Dios me hable para sostener mi vida, es por a través de la palabra. Todos sabemos que las palabras de Dios no son ociosas, pero sí son productivas. Aunque dudamos, porque a veces dudamos, sobre todo cuando no responde como esperamos o cuando no lo hace en el momento que esperamos, llegamos a pensar que Dios nos mintió. Dios mintió, Él no cumplió lo que prometió. Alguien me compartió estos días que me gustó mucho, dice, la Biblia es como un paracaídas. Si no se abre, no sirve. Y así es. Si tú no la abres, estaba recordando una historia, no sé, de alguien que estuvo en una casa y entonces le estaban leyendo la Biblia y como que la persona de la casa se quitó las gafas y la puso ahí y le cerraron la Biblia y no apareció las gafas. Y pasó el tiempo y nunca encontraron las gafas. Después de un tiempo, fueron a abrir y estaban en la Biblia. ¿Cuánto tiempo hacía que no la abrieron? Es más o menos, es una historia más larga, pero más se la resumo, ¿no? Si todos estamos convencidos de que la palabra de Dios es tan poderosa, yo creo que todos estamos convencidos de eso, ¿no? Tan efectiva, tan productiva, como dice aquí Isaías, no solamente el profeta, debíamos dedicar más tiempo a leerla, más tiempo a estudiarla, más tiempo a memorizarla, más tiempo a meditarla y una cosa importante que no nos debe faltar, más tiempo a enseñarla. Si tú asumes el reto de enseñarle a alguien algo de lo poquito que tú aprendiste, déjame decirte que vas a crecer en la palabra. Cuando tú crees que eso es para mí, es que Dios me lo dijo a mí. Usted abre la Biblia, pone el dedo y dice, vea lo que Dios me dijo a mí. Puede que Dios de vez en cuando le habla así, pero eso no es normalmente así. Pero si usted eso también se lo enseña a alguien, usted va a crecer muchísimo, muchísimo más porque puede enseñarle a otro. En este tiempo en que la palabra de Dios tiene que competir, porque esa es parte de lo que sucede hoy en día. La palabra de Dios compite con la abundancia de palabras, muchas palabras. Los motivadores dan muchas palabras, ¿no? Es cuando debemos ser muchísimo más intencionales para depender de ella, porque de lo contrario, y este es un riesgo, seremos confundidos y seremos engañados. Y vuelvo a lo que decía ahora, Dios te dice, ¿y dónde dice? Eso háganlo. Si alguien le pregunta, dice, dígame, ¿dónde dijo Dios eso? Ah, que fue el profeta, no sé qué. Listo, fue el profeta. Que el profeta me muestre en qué versículo le dijo el Señor eso. Eso no podemos ni por un segundo dejarlo de pasar. Ahora, si ustedes quieren eso, ni lo lea, les digo honestamente. En el nombre del Señor, deseche eso. A menos de que le digan, esto dice allí. Lo dijo y salió de la boca del Señor. ¿Ve lo que dice ahí? Así es mi palabra que sale de mi boca, es lo que Dios dijo, no lo que alguien se imaginó o esperaría. Y muy significativo es que dice que así como la lluvia y la nieve vienen de los cielos, la palabra también sale de la boca de Dios, viene de los cielos, viene de arriba y no regresa allí, también la palabra de Dios viene de arriba, de los cielos y no regresa, no se pierde. Eso me gustó muchísimo. Sobre todo yo sé que algunos padres dicen, mis hijos, ellos iban a la clase de niños, les enseñaban la escritura, yo oraba con ellos, les enseñaba la palabra y cuando ya empezaron a ser grandes se apartaron del Señor. Y yo le digo, recuerde esto, si de verdad usted le enseñó la palabra, esa palabra no vuelve vacía.
Ahora, ¿cuándo volverá? Eso solamente lo sabe el Señor. Ore para que esa palabra que quedó allí, como dice aquí, germine y haga producir y traiga semilla y dé pan al que come. Ore por eso. Si la palabra quedó allí, esa palabra no va a volver vacía. No se va a morir, no se va a ir, porque el Señor así lo prometió. No es palabra vacía, sino que como la lluvia y la nieve, dice el Señor, regresará y hará germinar y hará producir. Algún día en la vida de su hijo, esa palabra va a germinar y va a hacer producir. Y cumplirá el propósito para el cual fue enviada y tendrá éxito. Por eso le digo, ¿se demorará? No sé, yo no puedo decir cuánto, pero que el Señor lo dijo, así es. Y son promesas de las cuales nosotros debemos creer que es así. El pueblo de Israel, como nosotros, veían esas promesas cumplidas solo si creían la palabra del Señor. Solamente. Esta mañana comencé a leer el libro de Jeremías, leí como los primeros 10 capítulos, hijo, me dejó aterrado, porque todos los 10 capítulos, los primeros, son de denuncia, de un pueblo rebelde que vio cosas de hacer a Dios, que escuchó a Dios y no quiso agradar a Dios. Ahí donde el Señor le dice, capítulo 6, busquen y pregunten por los caminos antiguos, y cuando los encuentren, síganlos. ¿Y sabe qué es la respuesta? Dice, no lo haremos. No vamos a hacer eso, le dice el pueblo de Israel. Y muchas veces nos pasa así también a nosotros. Tenemos la palabra, pero como que no nos aferramos a eso y no queremos creer que es así. El pueblo de Israel, como nosotros, veían esas promesas cumplidas solamente si creían en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo va a creer usted en la palabra de Dios si no la estudia, si no la lee, si no la medita? Ellos debían permanecer y perseverar en la palabra de Dios, porque así como la lluvia y la nieve hace germinar y producir, necesita de un proceso igual. La palabra necesita de un proceso que esté ahí sembrada en un... ¿Recuerdan lo que vimos hace 8 días? Estudiábamos, para los que no escucharon, de la parábola de la semilla de mostaza, ¿se acuerdan? Dice, la semilla de mostaza es una semilla tan pequeña que un hombre sembró en su campo y creció y se volvió en un árbol grande que ofrecía hábitat y que traía vida. Eso somos nosotros también, la palabra que está en nosotros. Recuerde esto, no es instantánea. En un mundo donde vivimos en todo lo instantáneo, ella no, afortunadamente. Tampoco es mágica, porque algunos piensan que es declaremos ciertos textos de la palabra para que se convierta como en un mantra, ¿no? Para que se cumpla, ¿no? A veces creemos que es así. Así como lo dijo el señor Habacuc, ¿se acuerdan ustedes? Que a veces no nos gusta mucho eso, que le dice, escribe la visión, aunque tardará por un tiempo, se cumplirá, sin duda vendrá. ¿Cuánto tiempo? Y resulta que Habacuc también estaba con el pueblo que estaba cautivo allá en Babilonia. La palabra de Dios no miente y no se la lleva el viento. Lo segundo que obviamente sale de ese texto es cuál es el efecto de esa palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí lo dice sencillito. ¿Dice usted lo que dice el versículo ese? Dice, donde había zarza, donde había ortiga, ya no va a crecer eso, van a crecer otras cosas, van a crecer árboles, va a haber otra cosa grande, el versículo 13, ¿no? Crecerá rayán, va a haber otra cosa. Son palabras que transforman. Tengan en cuenta esto. La palabra de Dios, cualquiera que se expone a la palabra de Dios, no solamente va a recibir consuelo, motivación, ánimo. La palabra de Dios transforma todo. Y eso es lo que el Señor dice aquí a través del profeta. Y él describe la condición del pueblo. Como decía ahora, es un pueblo que está en desolación, donde solo crecen espinos y cardos, en un desierto donde no hay nada que germine, todo es árido y no produce nada. Sin embargo, la promesa del Señor es que su palabra transformará la realidad de ese pueblo. Ese desierto, esa tierra árida, cuando Él envíe su palabra, así como la lluvia y la nieve hace germinar, lo mismo hará la palabra en la vida de aquel que la recibe. No vuelve vacía. Cuando alguien se expone a ella, tarde o temprano transforma la vida. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Transforma la vida. Nada seguirá igual si cree en la palabra. Nadie seguirá igual. Tendrá que ser cambiado. Ella transforma la desolación en gozo y la alegría y restaurará con paz, dice ahí. Con paz regresarán. Les promete que volverán a su tierra con paz, con cantos de alegría, con gozo. La palabra de Dios, y bueno, esto lo sustentan muchos textos, como el que dice por allá en Hebreos.
La palabra de Dios es vacía, recuerdan, es viva y eficaz, que hace fecundar, engendrar, genera vida. Si queremos fructificar en nuestra vida como nos hemos propuesto este año, definitivamente todo lo que necesitamos es la palabra de Dios. Pero vuelvo y digo, tenemos que ser mucho más intencionales, mucho, mucho más, para que ella tenga el efecto. Porque algunos podemos decir, pero es que yo no veo nada. Tenemos que preguntarnos si lo estamos haciendo bien. O nos hemos limitado simplemente a edificarnos con los versículos que nos mandan cada día, que son como 20, o con las reflexiones recalentadas que nos mandan. Con eso nos vamos a edificar. Es con la lectura de la palabra y preguntarle, ¿qué es lo que tú me dices a mí hoy, Señor? Dice Isaías que al igual que la lluvia y la nieve, la palabra que sale de la boca de Dios no solamente hace germinar y producir, sino que, esto me gustó muchísimo, generosamente da semilla y pan al que come. Sí, la palabra de Dios va a hacer germinar en tu vida y producir. Pero una cosa interesante, va a hacer que produzca semilla. ¿Para qué la semilla? Para que tú siembres en la vida de otro. Porque uno dirá, listo, Señor, que me da a mí, me hace producir a mí, germinar y todo. Dice, no, tu vida se va a ver tan productiva que tú vas a poder sembrar en la vida de otro para que otro también dé fruto. Eso me gustó muchísimo, porque te va a ayudar, ese poder transformador de la palabra, te va a hacer un agente activo para que tú vayas y ayudes en que la vida de otro que también necesita ser transformado, tú lo puedas hacer. No se quede solo con la bendición. Ese es uno de los problemas de hoy en día, que hemos visto la experiencia con Dios algo muy personal, que es verdad, pero que no se puede quedar ahí. Es mucho más allá. Como veíamos hace 8 días hablando del árbol de la semilla de mostaza, es cuánta gente a nuestro alrededor puede recibir de nosotros, como el árbol de la semilla de mostaza, la bendición. Abrigo, consuelo, reposo. Estamos llamados a eso. Tenemos que nosotros sacudirnos eso de que es mi fe en Dios y no más. Es muchísimo, muchísimo más que esto. En una época como la que vivimos, llena de tantas palabras, como decíamos ahora, que intentan asfixiar la palabra de Dios, quienes recibimos el fruto y la semilla, nos convertiremos en servidores de la palabra. Ya no la tendremos solamente a nuestro servicio y para nuestro beneficio personal, sino que también buscaremos que fructifique en la vida de otros por medio de ella. La promesa de lo que hará Dios por medio de la palabra que sale de su boca, donde convertirá el desierto y la desolación en júbilo y alegría, y retorna con paz, ya no habrá espinos ni cardos, sino que crecerán árboles grandes, frondosos. Y hay unos textos en el medio de Isaías que me gustaron, que tienen que ver con esto. Mira lo que dice Isaías 43:19, que los van a ayudar ahí. Dice el Señor, que resuena con este texto también. Dice, he aquí, yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es lo que está diciendo el Señor ahí es al pueblo, que así como ellos escucharon que Él abrió ríos para sacar al pueblo de Egipto, para llevarlo a la libertad, va a ser lo mismo con ellos otra vez. Y dice Isaías 44:3-4. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Yo no sé cuántos sienten que su vida sea un sequedal a ratos, ¿no les parece? Secos, desiertos. Y dice el Señor, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y los ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, sobre tu generación, y mi bendición sobre los renuevos. Brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas, dice el Señor. Es la promesa del Señor. A nosotros nos gustan las promesas y hay que agarrarlas y creerlas. La promesa es que por su palabra Dios volverá a hacer lo que hizo cuando lo sacó de la esclavitud en Egipto. Lo regresará a su tierra, los hará producir, los transformará. Recuerde, transforma realidades. Lo que tú estás viviendo lo transformará y lo convertirá en gozo y alegría para que el nombre del Señor sea glorificado. Y esto me gustó muchísimo. Finalmente, el Señor se asegura de que su promesa se cumplirá por medio de su palabra que sale de su boca. Mire lo que dice, si tienen su Biblia ahí, Isaías 59:21, el último versículo de ese capítulo 59. Así dice el Señor. Este es mi pacto con ellos, dice. Yo voy a hacer un pacto con ustedes.
Mi espíritu estará sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán de ti, ni de tus hijos, ni de tus descendientes, desde ahora y para siempre. Dios dice, hago un pacto. Lo que ustedes necesitan, lo único que ustedes necesitan es mi espíritu que he puesto sobre ustedes y mi palabra que he puesto en sus labios. Eso nunca le va a faltar a sus hijos ni a sus descendientes. La promesa de que fructifiquemos como nos hemos propuesto este año y que tendremos semilla para sembrar en la vida de otros, se cumplirá porque está en nuestras manos la palabra. Todos tenemos la palabra en nuestras manos, todos, que sale de la boca de Dios, que no vuelve vacía. Y si queremos que fructifique, no solo nosotros, sino también en nuestros hijos y en nuestros nietos, debemos creer que es poderosa para transformar realidades. Cualquier vida. Seguramente ustedes han escuchado testimonios de personas que dudaban y un día decidieron estudiar la palabra de Dios. Josh McDowell es uno de ellos. ¿Has escuchado a Josh McDowell? Un ateo, años 60, decidió estudiar la Biblia para refutar todo lo que decía ahí y terminó siendo un servidor del Señor. Escribió un librito que es un clásico, Evidencia que exige un veredicto, donde él dijo, así es. Cuando nos convenzamos de esta verdad, no desmayaremos en depender de la palabra de Dios y no cesaremos de enseñarla, de repetirla a nuestros hijos, como dice en Deuteronomio 6. Aunque nos parezca que no vemos los resultados inmediatamente, creamos que esa palabra quedó en los corazones de ellos y no volverá vacía. Tarde o temprano germinará y dará fruto. Creamos que es así. A veces yo sé que como que dice, ¿en serio será que sí? Creamos que es así. Seguramente conocemos testimonios de eso. Que lo hicimos, hasta se sentían aburridos los hijos porque les hablamos. Pero la palabra no se pierde y Dios la hace germinar. Nuevamente, estamos expuestos a recibir, a escuchar y hasta a creer muchas palabras. No permitas que la palabra que sale de la boca de Dios se ahogue. Muy fácil se ahoga. A veces es tan delicadita, a veces es como tan suavecita, que en medio de las grandes palabras y promesas se pierde. Cuando escuches esas palabras, no permitas que te confundan. Ustedes conocen la historia de los hermanos en Berea, de allá en el libro de los Hechos. Cuando Pablo mismo vino a predicarles, escucharon lo que Pablo les dijo y fueron a la escritura y dijeron, sí es verdad lo que usted dice. Eso no comieron entero. A mí cuánto me gustaría que ustedes pudieran decir, pastor, yo fui y miré lo que usted dijo, a ver si era cierto lo que usted dijo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y que no comamos entero de lo que la gente dice. No permitas que te confundan. Siempre confronta con lo que dice frente a lo que dice la palabra de Dios. Que lo dice el Señor, bueno, ¿dónde lo dice? Y vamos a mirar si sí dice o no. Yo no sé si tal vez estemos esperando, alguno de nosotros o alguien que esté en casa, que la palabra de Dios haga germinar y producir. Como decía ahora, sientes que estás seco. Esperas algún fruto en tu vida, algún área de tu vida, que dé fruto, que germine, no sé, en lo laboral, en lo matrimonial, en lo emocional, no sé, cualquier área de la vida. Recuerda esto, la palabra del Señor no vuelve vacía, no se perderá, ni se la llevará el viento, como dijo el Señor Jesucristo allá en Marcos 13. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios dijo, así es. Y noten esto, el poder de la palabra de Dios es tan increíble que nosotros no medimos lo que es. Si usted lee en Génesis 1, ¿cómo comenzó todo? Y dijo Dios, hágase. Ese mismo poder con el que Dios creó todo lo que vemos, es el mismo poder que podemos creer que va a orar en nosotros. Si queremos, como promete Dios, que haya renuevo y que volvamos a germinar y producir, eso no tiene misterio. Ustedes dirán, pero esto que está diciendo el pastor lo sabemos nosotros hace rato. La pregunta es si lo estamos creyendo o no. Si estás buscando en la palabra, si estás dependiendo de la palabra, ¿no? Solamente ella provocará eso en tu vida y en la vida de tus hijos y de tus nietos y de tus descendientes. Vuelvo y digo, seamos intencionales.
leerla diariamente, estudiarla, meditarla, memorizarla y enseñarla. No te quedes solamente hasta ahí. Enséñale a alguien, a un compañero de trabajo, al que sea. Enséñale lo que el Señor te habló. Cada vez que prediquemos o que le hablemos a alguien de la palabra de Dios o cuando nos sometemos a ella, recordemos que no vuelve vacía, que aunque no veamos el resultado inmediato, tarde o temprano germinará. ¿Qué tal si oramos? Yo no sé, otra vez, seguramente algunos dirán, uy Señor, yo necesito que esa palabra que he leído, yo he creído tu palabra, necesito que dé fruto de verdad, que germine en mi vida y que no se pierda. Quizás de pronto tengamos que orar por aquellos a quienes les hemos enseñado y que están lejos, pero que la palabra está ahí. Alguna vez les hablé de las semillitas. Hay unas semillas que duran 100 años para germinar. Esa piñita del pino, a menos de que le hagan un tratamiento con químicos y todo eso, no germina, pero germina tarde o temprano. Otras germinan así nomás, como lo hacían en el colegio con la arvejita y en el algodón. ¿Se acuerdan ustedes los que hicieron eso? Pero otras se demoran años, pero germinan porque germinan y no vuelven vacía. Señor, gracias te damos por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque a veces olvidamos unos principios y unas verdades tan sencillas, tan cotidianas, que las hemos leído y que las conocemos, Señor, pero que se nos olvida. En medio de este mundo que quizás te desprecie y desprecia tu palabra, que cuestiona lo que tú has dicho, Señor, porque no les gusta escuchar lo que tú has dicho, porque siempre buscan escuchar lo que quieren escuchar y no lo que tú dices en tu palabra. Muchos de nosotros somos así también. Pero gracias, Señor, por recordarnos que tu palabra es productiva, que tu palabra no se pierde, que seguramente aún en nuestras propias vidas, en nuestra propia mente, en nuestro corazón, hay palabra que quedó ahí y retumba, y en algún momento de necesidad tú harás que se produzca en nosotros eso para lo cual tú la enviaste, Señor. Señor, mira quienes estamos aquí, mira quienes están en casa, mira quienes están quizás después escuchando esta grabación, que sienten que su vida es desolación, que sienten sequedad, que solamente ven cardos y espinos en su vida. Que crean, Señor, como dice aquí el profeta, que tu palabra es como el agua y la nieve, que riega la tierra y que hace producir, que tu palabra en esos corazones, si hay alguien así, Señor, que venga y haga producir, que riegue esa vida y convierta el sequedal en algo productivo. Señor, ayúdanos. Quizás también haya a nuestro alrededor personas que están así y que a veces quisiéramos ayudarlos, pero no sabemos cómo. Pero hoy nos das una manera sencilla, simple quizás, que es exponerlos a tu palabra y a tu verdad, para que puedan ser transformados en su vida. Señor, y en este momento yo quiero pedirte, Señor, junto con los que estamos aquí en casa, seguramente han venido a nuestra mente personas en quienes tu palabra ha sido sembrada, pero que están lejos. Tú sabes quiénes son, Señor. Nosotros queremos esta mañana creer, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, que tu palabra hará aquello para lo cual tú la enviaste, Señor, y dará fruto a su tiempo, y producirá, y dará semilla y pan al que come, y transformará esas vidas, Señor. Permítenos creer eso. Señor, yo me uno a aquellos que están orando por sus hijos, por sus amigos, por sus padres, quizás por sus hermanos, que han creído esta verdad, Señor, para que tú les permitas perseverar y que no desmayemos, Señor. A los que están criando hijos, Señor, ayúdalos, Señor, en este mundo donde hay tantas palabras que los niños escuchan a través de las redes, a través de la televisión y tantas cosas, de los amigos. Señor, que entiendan lo urgente que es enseñarles tu palabra, Señor. Puede ser que les parezcan fábulas o cuentos, pero tu palabra es verdad, viva y eficaz. Y que los que están criando hijos, Señor, no desmayen con esto. Porque si ellos no les enseñan tu verdad, otros los adoctrinarán
y los perderán. Señor, gracias por recordarnos esta mañana la urgencia de creer que tu palabra que sale de tu boca no vuelve vacía. Y permítenos, Señor. Señor, hay tantas cosas que nos distraen para no leerla. Señor, quizás nos acomodamos a solamente leer lo que nos mandan por los chats. Pero permítenos, Señor, tener el tiempo de estar juntos un ratico cada día contigo, para que tú nos hables, Señor. Y que recordemos que lo más cercano que tenemos de ti es tu palabra que quedó escrita allí, que no cambia, que a través de la historia han querido cuestionarla, pero que sigue ahí, Señor, viva, victoriosa y poderosa, Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu bendición, por hablarnos, Señor. Como dijo el profeta Jeremías, cuando tú hables, Señor, que estemos dispuestos a escuchar. Queremos escucharte, Señor. Señor, gracias.